Estás intentando ponerte en contacto con el equipo de soporte de YouTube, pero no encuentras el canal apropiado. Pues en este video vamos a revisar todas las opciones de comunicación que nos ofrece la plataforma. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a revisar cuáles son los canales que tenemos como usuarios YouTube para ponernos en contacto con soporte. Revisemos cuáles son esas opciones de acuerdo a algunas situaciones. Comencemos por los canales más generales, por los canales que están disponibles para los usuarios que no pertenecen al programa de socios de YouTube. Es decir, para aquellos usuarios que crean contenidos, pero aún su canal no ha superado el umbral para monetizar. Y también para aquellos usuarios que solamente utilizan la plataforma para ver videos y para interactuar con ellos con algún comentario, algún like y poco más. El canal principal para este tipo de usuarios es la comunidad de ayuda de Google en su capítulo YouTube. Desde allí el usuario puede presentar su pregunta, ampliar un poco más sobre ella y esperar la respuesta de algún experto de producto Google, incluso de cualquier usuario, toda vez que la comunidad de ayuda es un foro público. Y si hablamos de la comunidad de ayuda, pues necesariamente también tenemos que hablar del centro de ayuda, pues estos dos escenarios van de la mano. En el centro de ayuda, el usuario no va a tener una conversación directa con otro usuario, con un experto de producto, pero va a poder conocer de primera mano cuál es la documentación oficial que ha escrito Google, en este caso para YouTube. Para acceder al centro de ayuda, podemos hacerlo a través de esta dirección electrónica support.google.com. Desde allí también se habilita la pestaña Comunidad, donde podemos acceder a ese primer momento, donde podemos conversar con expertos de producto y con otros usuarios. Tenemos así entonces los dos primeros canales, la comunidad de ayuda y el centro de ayuda. Estos también están disponibles para los otros tipos de usuario. Pero continuemos. El otro tipo de usuario son los creadores de YouTube, los que pertenecen al programa de socios de YouTube, para hacerlo más sencillos, los que están monetizando su canal. Para este tipo de usuario, como ya lo decía, está el centro de ayuda y la comunidad de ayuda. Es decir, los que monetizan también pueden tener la orientación de expertos de producto. Pero hay un canal adicional para este tipo de usuarios que es el chat, y es ponerse en contacto directo con un asistente de soporte técnico de YouTube. ¿Cómo llegan a él? A través del sitio web de YouTube, en la parte superior derecha accedemos a nuestro perfil y allí encontramos la opción de ayuda. Luego está la sección ¿Necesitas más ayuda? Y por último, el elemento Comunícate con nosotros. Desde allí solo hace falta dar clic para acceder a un chat. Este mismo chat también está disponible desde YouTube Studio. Para acceder a esta opción, vamos a studio.youtube.com. En la parte superior derecha vamos a encontrar un icono de chat, de conversación. Solo hace falta dar clic sobre él y YouTube va a habilitar la sala de conversación. Ambos espacios son lo mismo, tanto desde youtube.com como desde studio.youtube.com. Lo que está haciendo es habilitando una sala de conversación. Ahora, de acuerdo con la cantidad de usuarios que estén conversando con asistentes de soporte técnico de YouTube, la plataforma nos va a asignar un turno. Lo que corresponde es esperar a que un agente esté libre para que pueda conversar con nosotros. También es posible que en lugar de habilitar directamente un chat, la plataforma nos presente un formulario donde nos va preguntando sobre la situación. Y de acuerdo a la información que suministremos, nos va a permitir habilitar canales sincrónicos o canales asincrónicos. La segunda opción está en el artículo Ponerse en contacto con el equipo de asistencia para creadores de YouTube. Desde allí aparecen los canales de atención sincrónica para diferentes idiomas y las instrucciones para el envío de correo electrónico. Para esto solamente hace falta ingresar a esta dirección electrónica, seleccionar si queremos una asistencia a través de chat, a través de correo electrónico, y si lo que queremos es con chat, es decir, una comunicación sincrónica, podemos seleccionar
el idioma y debemos tener presente el horario de atención. Los usuarios propietarios de obras protegidas por derechos de autor que estén siendo utilizadas sin autorización en la plataforma, hay una opción para enviar una solicitud de retiro. Para este tipo de situaciones existe el artículo Descripción general de las herramientas de administración de los derechos de autor. Desde aquí, YouTube habilita 4 herramientas que permite a los usuarios propietarios de derechos gestionar esas solicitudes. La herramienta más común es el formulario de eliminación por temas de derechos de autor, pero existen otras tantas. Estas se habilitarán o servirán de acuerdo al tipo de solicitud y al tipo de usuario. La otra situación es para los youtubers que han logrado superar el umbral de los 100.000 suscriptores, es decir, para aquellos que quieran reclamar sus placas de reconocimiento. Existe entonces un canal de comunicación para ello. Además del chat que ya comenté hace unos segundos, existe un contenido que se llama Premio para Creadores de YouTube. Y allí aparecen los diferentes umbrales y las diferentes placas. Desde esta dirección electrónica es posible iniciar el trámite, la solicitud de personalización y producción de la placa, teniendo presente iniciar sesión con la cuenta de correo que corresponde al canal que ha superado el umbral. Y también existe un correo electrónico que nos permite comunicarnos con el equipo en caso de que tengamos dificultades con el envío y la recepción de la placa. Otra situación tiene que ver con los clientes de productos pagos de YouTube, por ejemplo YouTube Premium. Para ellos existe el artículo Comunícate con el equipo de asistencia de YouTube para productos pagos. Allí tenemos la posibilidad de elegir el idioma en el que queremos recibir la asistencia. YouTube nos entrega un formulario donde nos va haciendo unas preguntas y de acuerdo a ellas la plataforma nos va a habilitar la comunicación, sea por correo electrónico o sea a través de chat. Si no hemos iniciado sesión en este artículo, lo más seguro es que la plataforma nos remita a la comunidad de ayuda donde los expertos de productos estamos atentos para ayudarte. El otro canal está pensado para los medios de comunicación y periodistas certificados. En el blog de YouTube se ha habilitado una sección exclusiva para prensa, donde los periodistas pueden encontrar noticias, estadísticas de la plataforma, navegar por todo el histórico de noticias y encontrar, por ejemplo, información sobre el uso de la imagen de YouTube y fotografías sobre las personas que pertenecen a la plataforma. Además, Google ha habilitado un correo electrónico que permite a los periodistas comunicarse directamente con ellos. Otro canal de comunicación está orientado a los desarrolladores web. Y estos son aquellas personas que utilizan los servicios de YouTube para conectarse con herramientas con funciones de terceros a través de la API. Desde el sitio web developers.google.com/YouTube, los desarrolladores pueden, entre otras, enviar registros de errores que están ocurriendo en la API en la plataforma y también enviar al equipo de desarrollo alguna sugerencia que consideren puede ser útil para la plataforma en el futuro. Otro canal de comunicación es este que está disponible para los anunciantes en YouTube, es decir, para las empresas o para las personas, emprendedores, que ven en la plataforma un espacio para publicitar sus productos y servicios. Desde este sitio web, los anunciantes pueden ponerse en contacto con el equipo de especialistas de YouTube, que básicamente esta es una conexión con el servicio de Google Ads. Y por último tenemos las redes sociales. YouTube está presente en Facebook, en Twitter y en Instagram. Solo hace falta buscarlos con ese nombre de usuario, YouTube, y allí podrás recibir información y asesoría. Y si al final ninguno de esos canales de comunicación funciona, la recomendación es volver al origen. Es decir, visita la comunidad de ayuda de YouTube, donde expertos de producto vamos a estar atentos para orientarte. Desde allí nosotros tenemos la posibilidad de escalar los casos, de ponernos en contacto con el equipo de especialistas de YouTube para que ellos conozcan qué es lo que está sucediendo y puedan darte una orientación mucho más precisa. Igual como expertos de productos Google para YouTube, tenemos un conocimiento, una experiencia que estoy convencido que le va a servir a cualquier usuario. Espero pues que este video haya sido de gran utilidad.
Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Ya conoces entonces los mecanismos de comunicación que tienes con YouTube. Igual, cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esto, te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios, que voy a estar muy atento para que conversemos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.